cuando te crees vivo, pero estás muerto. ¿Cuál es el tema de la predicación de hoy, hermanos? A ver, dígalo fuerte. ¿Cuál es el tema? Cuando te crees vivo, pero estás muerto. Porque hay gente que se la lleva de vida y está muerta. Hay gente que se la lleva de inteligente y es más tarada que saber qué. Hay gente que se la lleva de sábelo todo, pero es más ignorante, hermanos, que no sé qué. Entonces hoy vamos a hablar sobre la iglesia de Sardis. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Cuando te crees vivo, pero estás muerto. He tenido una gran lucha, hermanos, conmigo mismo. Quiero serles sincero, honesto. He tenido una lucha conmigo mismo. Y llegué a una conclusión quizás de mi corazón. Y es que el carnal y el pecador se preocupa por su apariencia y no por su vida espiritual, sino por lo que realmente importa. El carnal o el pecador está más preocupado por su apariencia, por el que dirán, y no por quien en realidad él está siendo. Porque el problema de la gente no es lo que hacen, ni cuánto saben, ni cuánto tienen, sino quiénes están siendo. Si ustedes llegan a una conclusión esta tarde que quien está siendo no le ayuda ni le aporta nada para su vida transformada, para su vida como hijo de Dios, como cristiana que es, como esposo, como esposa, como hijo, yo creo que esta prédica viene como anillo al dedo. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y cuando dije que he tenido conflictos conmigo mismo es porque pienso que el primero que debe poner su barba en remojo es el pastor. Porque yo he llegado a entender, hermanos, que la Biblia dice en el Salmo 33 como el rocío de Hermón. El rocío de Hermón no es otra cosa sino la unción, la presencia de Dios. Dice como el rocío de Hermón, la unción es comparada como el rocío de Hermón. Hermón es el monte Sión. Hermón es como una montaña donde usted la mira, como esa montaña que tenemos aquí en San Bruno, hermanos. Esa montaña que se mira ahí, qué linda, me encanta esa calle, ¿cómo se llama esa calle? Cañón Guadalupe se llama. Que usted va por ahí en la tarde, qué preciosa. Silvita le encanta irse cuando está nublado. Entonces ese rocío, hermano, era la presencia de Dios, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, dice. Entonces cuando yo hablo del conflicto mío es porque, Señor, yo creo que yo soy el primero que tengo apariencia de un pastor vivo, pero en realidad creo que soy un pastor muerto. Que necesito tu vida, que necesito tu presencia. Porque si la presencia de Dios no está con uno, hermanos, ¿de qué vale todo el gasto, toda la inversión? El Señor le habla a esta iglesia y yo hice mi tarea, fui a investigar un poco sobre esta iglesia. Y como contexto yo se lo voy a leer porque me importa más la parte devocional que la historia. Pero es buena la historia porque quien no conoce su historia, sea buena o sea mala, dicen que está condenado a repetirla. Sardis, hermanos, se creía todopoderosa porque Sardis era una ciudad que estaba a 500 metros sobre el valle, sobre un valle. Era una ciudad inexpugnable porque estaba rodeada de roca y solamente había una puerta, un lugar donde se podía entrar. De ahí toda la ciudad, hermano, estaba amurallada porque estaba en alto.
Y las 2 veces que la conquistaron justamente fue porque los guardias que velaban la puerta se durmieron. Era una ciudad próspera, donde se acuñó por primera vez la moneda. Una ruta comercial muy importante. Habían telas en esa ciudad. Una industria textil muy rica. Estamos hablando de lo que ahora se conoce como Turquía. Sardis era una ciudad protegida, muy protegida. Y eso los hacía sentirse a ellos seguros. Pero el problema es que se confiaron. Y por 2 ocasiones fueron conquistados cuando descuidaron la única entrada. Los guardias se durmieron, los enemigos entraron sin siquiera dar batalla porque estaba la guardia dormida. Había un templo en esa ciudad de Sardis, había un templo dedicado a una diosa pagana conocida como Cibeles o Artemisa o Diana. Usted lee acerca de Diana la Grande en el capítulo 19 del libro de los Hechos, cuando casi matan a Pablo allí en esa ciudad. Era la figura de una mujer sentada sobre un trono con 2 leones al costado. Y según la mitología se dice que esta mujer dio a luz un hijo y su hijo posteriormente se convirtió en amante de ella. Y en un ataque de celos se dice que su hijo se castró a sí mismo, murió, pero ella lo resucitó una vez más. Están oyendo que ese es el trasfondo, según la mitología de esa diosa que estaba ahí en Sardis. Y se dice que la madre logró resucitarlo. Y por eso ellos llegaron a creer que Artemisa, Cibeles o Diana, como le quiera llamar con esos 3 nombres, tenía el poder de levantar a alguien de los muertos. Y por eso es que los griegos, hermanos, y toda esa zona de Asia Menor la adoraban como la madre de los dioses, la salvadora que escucha las oraciones, la que está accesible a todos. Posteriormente el emperador Augusto César, hermanos, elevó el culto a la Diana o a Cibeles. El templo de esta ciudad estaba a un costado del palacio del rey. También dicen que dedicó un festival llamado Hilaris, que se celebraba justo en el equinoccio de verano, ahí por marzo. Vaya captando, marzo, abril. Más tarde, ahí justamente allí mismo, hermanos, allí mismo en Roma, se construyó la basílica que se conoce como Santa María Maggiore, que fue dedicada a la Madre de Dios. Nos damos cuenta que toda similitud importa. Hay muchas creencias en el presente que tienen un trasfondo pagano y no bíblico. Nosotros no debemos confundir la religión y las doctrinas de hombres con la sana doctrina de la verdad bíblica. ¿Están acá conmigo todavía, hermanos? Esta ciudad fue destruida por un terremoto. Así que, hermanos, como nosotros nos damos cuenta, esta ciudad no tenía enemigos externos. No tenía enemigos externos como Pérgamo y Tiatira. El problema era ellos mismos, porque se corrompieron internamente. Hacían obras, pero solo esa clase de obras que impresionan a los hombres, pero no a Dios. Era una iglesia muerta. Ahora leamos el trasfondo bíblico. Escribe al ángel de la iglesia, Apocalipsis 3.
en Sardis, el que tiene, ¿qué dice ahí? Los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Qué dice? Que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado, ¿cómo dice? No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Y qué más dice? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué dice? Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Léalo fuerte conmigo: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El Señor se va, hermano, de una sola vez a decirle a la iglesia: yo conozco tus obras, tienes nombre que vives, pero estás muerto. El diccionario, hermanos, el diccionario define cadáver como un cuerpo muerto que ya no es útil ni puede llevar nada a cabo. Según el diccionario, define la palabra cadáver como un cuerpo muerto que ya no es útil ni puede llevar nada a cabo. El Señor le está diciendo a esta iglesia: son un cadáver ustedes. No pueden llevar nada a cabo. Esta iglesia estaba muerta. Ya no era capaz de hacer nada ni ser útil a los ojos de Dios. Porque no se trata del activismo, no se trata del glamour, no se trata de cómo vestís como cristiana, no se trata de la liturgia del templo, no se trata de los hombres sentados acá, las mujeres sentadas acá, las mujeres con mantelina, los hombres con tacuches bien amarrados. No se trata de eso. Se trata de agradar al corazón de Dios, no de agradar al hombre ni agradar la iglesia, sino de agradar a Dios. ¿Están acá conmigo, hermano? A los ojos del mundo esta iglesia estaba viva, pero espiritualmente muertos. Esta iglesia, hermano, no amenazaba al enemigo. Este tipo de iglesia no es amenaza para el enemigo, pero tampoco son una luz para el perdido. Yo quiero que pensemos esta tarde de una manera concienzuda, hermano, cómo está nuestra vida delante del Señor. No solamente a nivel de iglesia, pero pensemos espiritualmente cómo está nuestra vida delante de Dios. Ahora el Señor habla en su palabra en Ezequiel 37 cuál es el remedio para alguien que está muerto. ¿Cuál es el remedio para alguien que está muerto? Ezequiel 37, 1 al 5. Pueden buscarlo y encontramos una palabra fuerte allí. Ezequiel 37 del 1 al 5. ¿Cuál es el remedio para alguien que está muerto? Dice el Señor aquí en su palabra: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y Él me hizo pasar en derredor de ellos, y he aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle.
y he aquí estaban muy secos. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Cuando le perdiste el sabor a la iglesia, cuando le perdiste el sabor a las Sagradas Escrituras, cuando no te importa la oración, cuando no te importa nada de Dios, cuando ya no hablas a otros del Señor, cuando tu preocupación es más por sobrevivir aquí en la tierra, cuando ya no vivimos bajo las normas y los estándares del Señor, ciertamente usted y yo somos muertos. ¿Escucharon esto? Somos cadáveres. Cuando ya no queremos congregarnos, ya no queremos orar, ya no queremos leer la palabra, ya no damos testimonio de Jesucristo en nuestro trabajo, nos avergonzamos, cuando ya no practicamos las disciplinas espirituales, cuando nuestro afán y todo nuestro enfoque es solo las cosas de aquí de la tierra, ciertamente tienes nombre de que vives, pero delante del Señor estás muerto. Posiblemente tienes un carnet que te hace acreedor como miembro de la iglesia, del club de la iglesia, pero verdaderamente nos hace falta la vida del Señor. Y el Señor habla aquí de que el antídoto o el remedio, hermano, es que se profetice la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios el Espíritu Santo vendrá sobre todo el valle de los cadáveres que hay, y el Señor los resucitará, los volverá a la vida, los volverá al fervor espiritual, al gozo del Señor. Volveremos a ser algo útil para el Señor. El Señor se presenta aquí a esta iglesia como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Hablaban de Jesús, compartían de Jesús, hacían muchos eventos, pero Jesús no estaba en la iglesia. Cuando las iglesias solo somos puros eventos, invertimos cantidad de recursos para hacer eventos. Escuchen esto, para hacer eventos. Tenemos una mística en la organización del evento, y que todo tiene que estar bien hecho, pero no oramos por ese evento, pero no ayunamos por ese evento, pero no hubo una cadena de oración para que el Señor bendiga ese evento. Cuando lo que hubo es mucho ruido, lo que hubo es mucho trueno, lo que hubo es mucho cansancio, pero no hubieron almas, pero no hubieron conversiones, pero no hubo transformación, pero no hubo cambio de vida, entonces todo eso era una obra muerta. Hermanos, que el Señor nos ayude. Porque dice el Señor, se presenta el Señor a esta iglesia como el que tiene los 7 espíritus. Dice Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo, dice, que Dios le dio para manifestar a sus siervos. 1 y 4. Apocalipsis 1 y 4. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios
y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Una vez más aparece ahí de los 7 espíritus que están delante de su trono. Isaías capítulo 11, podemos buscarlo si quieren. Habla también de los 7 espíritus de Dios. El versículo 2 dice: y reposará sobre él, refiriéndose a Cristo, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El que tiene los 7 espíritus. En otras palabras, el Señor les está diciendo: el Espíritu Santo en su plenitud se manifiesta de diferente forma al mundo, a la iglesia, de tal manera que ninguno de ustedes, por muy inteligente que se crea, delante del Señor aparecerá como un tonto. Por muy ricos que se considere ser, delante del Señor será considerado como un pobre. Por muy sábelo todo que sea delante del Señor, hermano, el profeta dijo una vez: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si hago mi casa en las estrellas, de allá me derribarás. Y si hago mi casa aquí en la tierra, ahí está. Y si aún debajo de la tierra o del mar hago mi casa, ahí también estará tu mano guiándome. Porque no podemos huir de la presencia del Espíritu Santo. El Señor nos está diciendo esta tarde: ustedes lo que necesitan es el poder de mi Espíritu. Necesitan la presencia del Espíritu Santo. Necesitan el poder de Dios para que vuelvan a vivir si están muertos. Estaba leyendo acerca de eso, de los 7 espíritus que están representados en la menorá, en el candelabro de los 7 brazos. 7 brazos. Hay un paralelo en todo eso tan lindo y profundo, hermano. La luz en el candelabro no se debía apagar. Eran los sacerdotes, hermanos, que debían mantener la llama encendida a partir de las olivas machacadas. Levítico 24 del 2 al 4 dice: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Éxodo 27:20, si usted lo quiere leer, vaya rápido y encontraremos que ahí dice el Señor en su palabra: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente. ¿Cuántos glorifican al Señor? Hermanos, es Dios que envía el fuego sobre la iglesia. Lo repito una vez más: es Dios que envía el fuego de su santa presencia en medio de la iglesia. Es su Espíritu Santo soplando sobre cadáveres
Es el Espíritu Santo soplando vida sobre el moribundo, sobre el entristecido, sobre el quebrado, sobre el roto. Es el poder del Espíritu Santo lo que nosotros necesitamos, y lo necesitamos urgentemente, hermanos. Pero somos nosotros los sacerdotes los que debemos, oye, somos nosotros los sacerdotes, somos nosotros los miembros de la iglesia, los que debemos trabajar para que ese combustible, ese alumbrado esté en nuestras vidas ardiendo. Nosotros debemos ser esa oliva machacada que se exprime para que el aceite pueda hacer la combustión, para que el fuego del Espíritu Santo flamee y nos vuelva a la vida, hermanos. Están acá conmigo. Somos cada uno de nosotros, hermanos, los que debemos machacarnos en la presencia del Señor para que nuestra vida, hermano, sea machacada, hermano, para que nuestra vida en obediencia, nuestra vida en adoración, nuestra vida en gozosa entrega produzca servicios que dan vida, hermano, produzca creyentes que en vez de ir ministrando muerte donde están, vayan ministrando vida, porque tienen el fuego del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hermanos, leí en Lucas 3, 21 y 22, cuando Jesús se fue, nos dejó el Espíritu Santo a nosotros en su ausencia. Y es nuestra responsabilidad mantener ese fuego vivo. En Lucas 3:21 nosotros encontramos el momento en que el Señor es bautizado. Y dice que descendió el Espíritu Santo como paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Un creyente vivo es un creyente de quien el cielo testifica de él. Un creyente que tiene la vida de Dios es un creyente que es conocido en los cielos. Los ángeles lo respetan, el Señor lo escucha, el Señor lo protege, el Señor lo levanta, el Señor lo llena. Un creyente vivo, hermano, un creyente lleno del fuego de Dios. Sardis tenía nombre que vivía, pero estaban muertos. Hermanos, yo les pido en el nombre del Señor, cuidemos nuestra vida espiritual, cuidemos nuestra iglesia para que no nos pase lo mismo. Si ustedes ven que su pastor está cabizbajo, en vez de que lo critiquen, levántenlo en oración, levántenle sus brazos. Cuando miremos a los hermanos que andan perniquebrados y un poco chuecos, en vez que señalemos sus errores, mejor pongámonos en ayuno y oración y digámosle: Dios, envía tu presencia, envía tu espíritu, que mi hermano que ha caído en pecado, que mi hermano que está desanimado vuelva a la vida, Señor. Qué lindo, hermano. Las 7 estrellas son los predicadores, son los ángeles que están en cada iglesia. Los 7 candelabros son las 7 iglesias. Hermano, en la antigüedad las estrellas eran lo que hoy en la modernidad son la brújula y el GPS. Las estrellas en la antigüedad eran utilizadas como medios para guiar a una dirección correcta, así como una brújula o como un GPS. Entonces, hermano, los mensajeros somos los que damos los mensajes del Señor para dar dirección a la iglesia. Para dar dirección a la iglesia. Cuando escuchamos a nuestro querido hermano Julio, que con esfuerzo se prepara para compartir la palabra. Cuando escuchamos a nuestro hermano Natanael, que yo sé que se va antes que yo a trabajar, y yo llego y él todavía no ha llegado, y como el viernes que llegó a las 6:30 de la tarde, y yo salgo con mi maletín, le digo: ¿va a ir al culto? ¿Quién sabe? Me dijo. Venía muerto el hombre. Igual se prepara, se desvela. Nos preparamos para dar la palabra de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que la iglesia tenga dirección. Para que usted tenga dirección. Para que usted tenga promesas que son reales.
para que su esperanza esté fundada no en los predicadores mundanos, sino en palabras de vida eterna, en promesas que son fieles y verdaderas, para que usted tenga guía, para que usted tenga dirección. ¿Están oyendo eso, hermanos? Y a veces nosotros nos ponemos tristes. Yo al que veo más abatido a veces es al hermano Julio. A veces, no, estos hermanos no vienen. Y a veces nuestro hermano Natanael, mire, estamos orando, me dijo un día, no se me olvide, mire, hemos orado bastante, y es cuando menos hermanos están llegando. Y yo le digo al hermano, yo le digo a los hermanos, esto así es, no se preocupen. Nosotros seamos fieles. Nosotros estemos llenos del fuego de Dios. Nosotros como ministros, como predicadores, como maestros, ustedes que de alguna manera tienen una influencia permanente dentro de la congregación, ocúpense que sea fiel y verdadera, que esa influencia sea positiva, fiel, honesta delante del Señor. Pero no podemos nosotros bajar la guardia, hermano. Yo no puedo, hermano. Yo a veces me desanimo, me desaliento de igual manera cuando hay que invertir y poco ingreso en el aspecto económico. Pero yo me pongo a pensar, Señor, yo no podría ser el hombre que soy hasta hoy, separado de ti. Si dejo de hacer lo que tú me llamaste a hacer, sería como el Jonás que fue culpable de un desastre en el mar. Y yo no quiero ser causante del desastre de nada. Si no he de tener nada, no importa, pero si he de agradar tu corazón, allí voy con temor, con temblor, con limitación, con angustia, con escasez, con cansancio, pero yo voy a ir. Dicen aleluya, hermanos. El mensaje a Sardis es el mensaje más duro que se puede dar a una iglesia a nivel personal, hermano. Es un diagnóstico verdadero de cómo la iglesia está, de cómo está nuestra vida. Jesús conoce nuestra realidad. ¿Escucharon esto? Usted puede fingirme a mí, puede fingir y puede tener y puede quitarse la cara de chabacán, de sinvergüenza y dejarla en el baúl del carro, en la guantera, y ponerse la careta de cristiano y ver, aleluya. Aquí, pero el Señor conoce su corazón. Jesús conoce nuestra realidad y no hay nada mejor que se nos diga la verdad, hermanos. No hay nada más destructivo que la apariencia, hermanos. El carnal se preocupa e invierte en su apariencia externa antes que en su ser interno. A la gente le gusta que se le diga lo mejor que está haciendo. Pero Dios conoce, hermanos. Oh, hermana Mari, tremendo, qué lindo que vino, pero tiene 3 meses de no venir. Un ejemplo, hermana. Y que le diga, hermana, qué lindo, qué lindo. Ay, cuando yo la vi sentí la presencia de Dios. Pero han habido como 4 meses que no se ha congregado. Un ejemplo, hermana. Alguien que no se ha congregado es como un marido que no le llegó a su esposa por 3 meses. ¿Qué mujer, qué esposa le va a decir, ay, esposo mío, 3 meses que no te he visto, ay, mi amor, bienvenido a casa? 3 meses que no le dio para la renta, no le dio nada. Ese fulano, ¿dónde ha andado? Huele a carne, huele a pecado, huele a infidelidad, huele a adulterio, huele a borracho, huele a droga. ¿Están acá, hermanos? Hermanos, cuidemos esto. Cuidemos nuestro fuego, nuestra relación con el Señor, hermanos. La iglesia de Sardis, de cara al público, estaba viva, pero delante del Señor estaba bien tilinte, bien muerta, bien fría. Tenía un nombre, pero no tenía vida. Se habían preocupado por lo que el hombre mira. Porque nosotros nos preocupamos, hermanos, porque el evento salga lo mejor posible, pero no oramos por ese evento. No ayunamos por ese evento.
No nos preparamos espiritualmente para ese evento. En 1 Samuel capítulo 16 estaba pensando en lo que Dios mira versus lo que usted y yo miramos. Cuando Samuel va para ungir a quien el Señor iba a poner por rey, Isaías, su papá, llamó a todos sus hijos y eran de una pinta, de un hermoso parecer tremendo. Y el Samuel, cuando vio al más grande y al más guapo, dijo: ese es el que el Señor escoge por rey. Y el Espíritu del Señor le dijo: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Amén, hermanos. Davis, my friend, que el fuego del Espíritu Santo, hermanos, se prenda en nuestras vidas. David, sea un hombre lleno del Espíritu Santo. Sea un hombre de fuego. Sea un hombre de milagros a impartir a otros. ¿Cuántos dicen aleluya, hermanos? ¿Qué significa que estaba vivo pero estaba muerto? No había frutos, no había regeneración. Tienes nombre de que vive pero estás muerto. Pastor, ¿qué significa esto? Que no tenían frutos los hermanos, que no había una regeneración, que vivían en hipocresía, que viven como cristianos, que no vivían como cristianos sino vivían como mundanos. No hacían avanzar la obra del Señor y tampoco enfrentamos a veces las obras de Satanás. La Biblia dice que somos la sal de la tierra. Somos sal, pero perdimos el sabor desde hace mucho tiempo algunos. La Biblia dice que somos la luz. Somos la luz, pero no alumbramos, estamos desconectados. Cuando una persona, escuchen esto, cuando una persona, cierto o no, corríjenme ustedes que saben más que yo, cuando una persona ha dejado de respirar y está en el hospital, le aplican el famoso RCP, reanimación cardiopulmonar. Cuando una persona ha dejado de respirar en el hospital, le aplican ese RCP, reanimación cardiopulmonar, y le aplican unos shocks. ¿Se han dado cuenta de eso? Lo han visto en películas. Y el hombre o la mujer está ahí, hermano, ya yéndose, está muriendo. Emergencia, doctor José, doctor Justin, se le necesita en emergencia, y Justin se durmió. El doctor Justin se durmió. Hay que aplicarle el RCP a él. Aleluya. Hermanos míos, cuánta iglesia, cuánto miembro de la iglesia, comenzando desde el pastor, necesita la reanimación cardiopulmonar que solo el Espíritu Santo puede darte a tu vida. Yo no soy dueño de tu ánimo, ni de tu fe, ni de tu vida espiritual. Eres tú y yo los únicos que debemos avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, hermanos. Por eso el Señor le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Sé vigilante. El Señor le está diciendo: porque dos veces Sardis te conquistaron, porque tu guardia se durmió. Y por eso le está diciendo el Señor: sé vigilante. Nosotros tenemos que mantenernos vigilando, hermanos, de nuestra fe. Yo recuerdo que les dije el lunes, creo que en el devocional les dije:
Cuando te pasaste de la raya viendo programas de televisión, viendo programas que no debes ver, cuando te pasaste de la raya, ya estás hasta asqueado, ya tu adrenalina ya no da más, pero sin embargo te pide más y más. Y te pasaste 1, 2, 3 horas en la pantalla de tu televisión, de tu computadora viendo Netflix y ya ni sabes ni qué ver, pero estás en tu ser interno, estás harto de todo eso, pero de igual manera como un vicio, como algo que te atrae, quieres seguir, entonces pasaste del límite y eso significa que eres un cadáver, estás muerto, es un warning. No dicen amén. Ahora, hermano, quiero terminar. El Señor le dice, acuérdate de dónde has caído. No, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Hermano, todos nosotros debemos estar siempre pidiendo perdón al Señor. Siempre nosotros debemos de estar pidiendo perdón al Señor. Nosotros siempre mandamos a otros a que se arrepientan, pero nosotros mismos, hermanos, no somos capaces de reconciliarnos con el Señor porque guardamos la apariencia. ¿Verdad? Porque guardamos. Voy a pedir que el altar se abre para todos aquellos hermanos que andan mal delante del Señor, aquellos hermanos carnales, aquellos hermanos chuecos, aquellos hermanos que han cometido un pecado. El altar se abre para que pasen a orar y a pedirle perdón al Señor. Nadie pasa. ¿Sí o no, hermano? Nadie pasa, porque dice el hermano fulano, si paso yo van a decir que a saber qué pecadón me manejo. ¿Están escuchando, hermanos? Pero el Señor aquí le dice, arrepiéntete. Y dice, acuérdate lo que has recibido y oído. Y aquí, perdónenme, hermano, pero ninguno de ustedes, esta congregación, no puede venir delante del Señor con excusas para decir, pero es que a mí no me enseñaron de doctrina bíblica. Aquí les estamos enseñando doctrina bíblica. Pero es que a mí nunca me dijeron que era ayunar. Yo no sabía que era ayunar. Pero si es que aquí hemos dado enseñanzas de ayuno, aquí ayunamos cada mes. Pero es que a mí nunca me enseñaron que era orar en el Espíritu. Sí les hemos enseñado cómo orar en el Espíritu. Sí han visto a algunos hermanos y a su pastor orar en el Espíritu muchas veces. Lo que pasa es que nosotros somos espectadores. Cuántas palabras hemos oído, cuántos mensajes hemos escuchado. Y el Señor dice, guárdalo, aprécialo, valóralo, reténlo contigo. Valora al hermano Julio, su predicación. Valora al hermano Natanael, su enseñanza. Valora la predicación del pastor domingo tras domingo. Valóralo, valora esa palabra. No tiene excusa delante del Señor. Y dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y cuando dice como ladrón, no se está refiriendo a su segunda venida de Cristo. No, se refiere que en un momento en que menos esperes, el Señor te traerá disciplina. ¿Escucharon esto? Ahora el Señor le dice, tienes a unas personas que son pocas, que no han manchado sus vestiduras. Ojalá, hermanos, que en esta congregación, que no somos de cientos de miles, ojalá que en esta congregación existan esos unos pocos. Hágale así. Yo quiero ser ese unos pocos. Yo quiero ser ese remanente. Diga conmigo, yo quiero ser ese remanente, pastor. Yo quiero ser ese remanente que valoro, que guardo lo que he oído. Que soy como una olivita. Soy como una olivita machacada. Aleluya. Y lo que fluye de mí no es otra cosa sino aceite de adoración a Dios. Aceite de fidelidad a Dios. Aceite de servicio a Dios. Puede contar conmigo, mi pastor. Aleluya. Dice el Señor. Dice el Señor. Aquí dice que andarán conmigo en vestiduras
¿Cómo dice ahí? Vestiduras blancas. Y las vestiduras blancas en el antiguo tiempo significaban victoria y significaban pureza. Vestiduras blancas. Si usted quiere quedar bien conmigo, una camisa blanca viene, me encanta. Tengo como 3. Y ayer que me compré esta linda, hermano. Voy a ver Made in. ¿Y saben dónde es el Made in? Made in Turquía. Cara la camisa. El Señor dice: van a andar conmigo en vestiduras blancas. ¿Cuántos quieren andar bien bonitos delante del Señor, hermano? Aleluya. José, Melvin, con el Señor, vestiduras blancas, papá. Santifícate, busca al Señor, ama al Señor, teme al Señor, guarda su palabra, sirve al Señor. Ahora termino con esto. Esto me dejó impactado. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué dice ahí? Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Cómo entender esa parte? ¿Cómo interpretar esa parte? Dice: y no borraré su nombre del libro del libro de la vida. Así dice, ¿va? Del libro de la vida. Y voy a confesar su nombre delante de mi Padre. Qué cosa más tremenda eso, hermano. Miren, hermanos, yo no sé cuánto llevo ya en tiempo de predicar, pero ¿qué le parece? Escuchen esto. Pero ¿qué le parece si usted necesita urgentemente hacer un proceso legal? Comprar una casa, comprar un carro, casarse, cualquier trámite donde se requiere su nombre. A ver, ¿qué sigue después? Usted sabe, su nombre, fecha de nacimiento, ¿qué más? Su nacionalidad y todos los documentos que le dan a usted, no solamente legalidad, pero le dan existencia y le dan identidad. Y resulta que van al registro civil, a la alcaldía aquí en San Francisco, o a la alcaldía donde quiera, donde nació usted, en Colombia, en Perú, donde quiera, en El Salvador, y resulta que no existe. Pero yo me llamo, no existe. Pero si es un préstamo para una casa, si me voy a casar, estoy locamente enamorada de esa persona, pero no existe, usted no existe aquí. Quiero que piensen en eso, ¿no? Esto es grueso. Hasta un muerto por lo menos tiene una acta de defunción. Pero porque un día estuvo vivo y tenía nacionalidad y tenía nombre y tenía todo lo que tenía. Tiene ADN. Ahora yo quiero que piensen en esto, hermano. Esto es grueso. Porque entonces este versículo da la pauta como para decir que tú te puedes perder eternamente
que nos podemos perder eternamente. Que si viviste tu vida teniendo un nombre de cristiano, pero en realidad no viviste delante de Dios como Dios mandó, quiere decir que el Señor te borrará. El que tiene para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo quiero que se pongan de pie. Dice, lo voy a confesar delante de mi Padre. ¿Y delante de quién? Y delante de los santos ángeles de Dios. Tremendo. Para que lo sepan, a mí me gusta presumirlos a ustedes. Yo no me avergüenzo de la iglesia. ¿Me están oyendo? Pastor, hay una vacante en una iglesia para pastor. Me llaman por teléfono. Aquí. Oremos al Señor, hermana. Oren a Dios. Yo no me avergüenzo. La iglesia es pequeña, pastor. Esta es grande. Yo no me avergüenzo. Mi vida ha estado invertida aquí. Yo cuando me toca presentar a Julito, yo lo presento. Julito es uno de los predicadores de las redes sociales. ¿Qué le parece? Mi hermano Natanael es uno de los maestros de doctrina, de teología que tenemos en la iglesia. Eric es el ingeniero de sonido que tenemos en la iglesia. Rocío, esa pequeñita es cantante ahí, es el coro, es maestra. ¿Qué le parece? Y yo lo presumo. ¿Se imaginan ustedes cuánto el Señor se goza cuando ve a cada uno de nosotros en fuego? Cuando nos ve fieles, cuando nos ve santos, cuando nos ve sirviendo, cuando nos ve amando, cuando nos ve enseñando, cuando nos ve predicando, cuando nos ve ganando alma. El Señor dice, ese es mi hijo amado, esa es mi hija amada, en quien yo me complazco. Oremos al Señor. Padre, gracias esta tarde, te alabamos, Señor. Levanten sus manos y vamos a orar por nuestros hermanos que están conectados y vamos a bendecirlos a ellos. Que el Señor los llene con su santa presencia, que el Señor los guarde, que el Señor los proteja en el nombre de Jesús. Que mis hermanos que están todavía conectados, si habrán alguno, porque hemos tenido problemas con el internet, le pedimos al Señor que los bendiga, que ustedes, hermanos, se mantengan en esa viveza espiritual, que se ocupen de estar vivos delante de Dios, aunque delante de los hombres ustedes y yo no seamos quienes ni pintemos para las estadísticas, ni para las pasarelas, ni para los eventos de aquí de la tierra. Quizás no te convidan para nada, quizás no te invitan a nada. No importa que no te conviden, no importa que no te llamen, no importa que sea cero a la izquierda, pero que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, es lo mejor. Aleluya. Oramos en el nombre de Jesús para que seamos fuego delante de Dios, para que la vida de Dios se manifieste en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si alguien todavía no ha recibido a Jesucristo, lo invitamos para que entregue su vida a Jesús esta tarde. Gracias, Señor. Despedimos a los hermanos con un fuerte aplauso, hermanos, en el nombre de Jesús. Aleluya.